Carmen, ya tenemos 140 en la sala. Ok. Perfecto, muchísimas gracias. Muy buenos días, bon día, bonjour, good morning. Primero de nada, quisiera comentarles que este evento tendrá traducción simultánea en español y en inglés, así que pueden hacer uso del icono que muestra, ¿verdad? El mundo que aparece abajo en las pantallas de Zoom. Hoy en día estamos casi todas y casi todos bastante habituados a esta modalidad, ¿verdad? A este tipo de webinarios. Em, en nombre de la Organización Panamericana de la Salud, les damos la bienvenida a este webinario, Derechos Humanos y Transformación Legislativa en Salud Mental, Human Rights and Legislative Transformation in Mental Health. Se trata de parte de la serie de webinarios Bases para el Cambio en la Salud Mental de las Américas. Este es ya el tercer webinario que estamos llevando a cabo. Mi nombre es Carmen Martínez Viciana, soy asesora regional de salud mental de la Organización Panamericana de la Salud y estaré acompañándoles en el día de hoy para moderar este evento. Comentar desde ya que la grabación del webinario estará disponible en el canal de YouTube de la organización y también en la página web del evento a través del cual se han registrado. Estaremos ahora colocando en el chat los links para que puedan acceder con facilidad. Les vamos a presentar ahora la agenda del día de hoy. Les invitamos a que nos acompañen durante la próxima hora y media. Después de cada presentación, quiero comentar que se dispondrán de 5 minutos para preguntas. Esperemos que tengamos ese tiempo. Desde ya les comento que por favor utilicen el espacio de preguntas y respuestas de Q&A que tenemos también en el Zoom. Y por otra parte, pueden utilizar el chat más bien para poder comunicarse con el resto de participantes, de panelistas y demás en el evento y prioricen que las preguntas estén más bien en el área de Q&A para que podamos organizarlas y podamos estar en la medida de lo posible intentando resolver algunas de las inquietudes que estén compartiendo con nosotras y con nosotros. Bueno, como pueden ver en la pantalla, en la agenda, estaremos iniciando con unas palabras de bienvenida. Ahora daré la palabra al doctor Renato Oliveira. Después tendremos una presentación por parte de Olivia Cano Godoy, de Paraguay. Después pasaremos a las palabras de Leonor Cifuentes, de Chile. Desde ya disculpas porque se nos quedó la presentación sin toda la información. Y después tendremos 2 presentaciones de países que serán a cargo. Ha habido un problemita con ahora mismo vamos a estar corrigiendo y volvemos si acaso a compartir la agenda. Las presentaciones estarán a cargo de la doctora Joy Su. Se nos ha quedado aquí por alguna razón mal grabada la agenda y esta parte de la agenda es del webinario pasado. Quizás si le das a Natalia a refrescar, porque sí que está la Sí, presentación bien dame un segundo. en el Drive y por alguna razón se ha quedado Sí, quizás al abrirla mal grabada. sí, Entonces, como les decía, la doctora Joy Su de Barbados. Después tendremos una presentación por parte del doctor Gerardo Peña de México y finalizaremos con unos comentarios finales de Olguer González de la OPS también. ya dame un momento, por favor. Estoy refrescando. ¿Quieres que comparta yo, quizás? No, ya está, ya está. Vale.
Disculpas por los problemas técnicos, ¿verdad? Que en ocasiones tenemos. Ahora sí que está refrescada con toda la información. Así que bueno, para que puedan tener claro quién nos está acompañando en el día de hoy. Por lo demás, quisiera que avanzáramos dando la bienvenida para esas palabras de apertura de Renato Oliveira Sousa, que es nuestro jefe de Unidad de Salud Mental y Uso de Sustancias de la Organización Panamericana de la Salud. Adelante, Renato. Muchísimas gracias, Carmen. Buenos días a todos que están acá con nosotros. Yo voy a hablar en inglés. Thank you, colleagues, for joining us Gracias, today. colegas, por acompañarnos hoy en este webinario tan importante para nosotros. Como saben, el webinario es Derechos Humanos y la Transformación Legislativa de Salud Mental. Y en esta reunión de hoy embarcaremos en un camino explorando temas críticos de la salud mental y los derechos humanos. En la Organización Panamericana de la Salud, nuestro compromiso de apoyo a las necesidades de salud mental de la región de las Américas es definitiva y continua y está basada en los derechos humanos de cada individuo. A pesar del éxito del estigma, la discriminación y las violaciones de derechos humanos lamentablemente persisten y afectan a las personas que tienen condiciones de salud mental o discapacidades psicosociales. Esta es la razón por la que trabajamos juntos con los países de las Américas para la integración de los principios de salud mental en todas las políticas y los sectores. Nuestro enfoque hoy se limita en la promoción de un diálogo colectivo que cubre la revisión crítica y la implementación de las leyes, políticas y reglamentos que rigen los servicios de salud mental en la región. Estamos deseosos de entrar en la práctica de países como México y Barbados, que nos van a mostrar enfoques ejemplares. Es más, nos honra escuchar directamente de un individuo que ha vivido la experiencia de ofrecer testimonio valiosísimo de cómo se experimentan los servicios de salud mental. Estas perspectivas sin duda nos ayudarán a encontrar la forma en que podamos mejorar los servicios de salud mental. La realidad también es tal que en la región de las Américas vemos una ola de cambios, de mejoras en las leyes de salud mental, pero también quisiéramos ver estos cambios en la práctica, una práctica que mejore la calidad de la atención y que respete y proteja los derechos de la gente. Permítame expresarle nuestro agradecimiento a nuestros estimados panelistas por sus valiosísimas contribuciones y agradecidos por el apoyo inquebrantable de nuestras oficinas en todas las Américas, los ministerios de salud y otras organizaciones. Su participación activa, y tenemos un buen número de personas aquí con nosotros en el día de hoy, más de 200 la última vez que miré, es crítica, es importante que embarquemos en este movimiento colectivo de cambio. Y sin más, permítame que comencemos este diálogo tan importante, que aprendamos los unos de los otros y que podamos trabajar hacia un futuro en el que la salud mental y la protección de los derechos de la gente sea una prioridad para todos. Muchísimas gracias por ser parte de esta discusión tan importante y les deseo a todos realmente un webinario excelente. Gracias, Carmen. Muchas gracias, Renato, por sus palabras tan alentadoras y tan agradables. Y con esto nos gustaría pasar ya a la primera presentación por parte de Olivia Cano Godoy. Ella es de Paraguay y es integrante del colectivo Noinbai, usuarios y usuarias de servicios de salud mental.
en Paraguay. Ella nos va a estar hablando sobre su experiencia y sus reflexiones sobre el tema que estamos tratando hoy. Así que muchísimas gracias, Olivia, por estar aquí con nosotros. Adelante. Olivia, ahora creo que te estamos escuchando, pero no te estamos viendo. No sé si... Ah, ya. Sí, Perfecto. buenos días. Sí. Adelante, Olivia. Bueno, gracias. Bueno, más allá y más acá del marco legal. Si bien el marco legal gira en torno a los servicios de salud mental, su cumplimiento, impacto y alcance puede ir más allá de los servicios. Remitiéndome a mi experiencia como paciente internada en una institución psiquiátrica, pienso en qué pasa después. Él y la paciente en etapa de recuperación, aceptación, necesita reinsertarse a una comunidad, a una familia, a un hogar, al estudio y al trabajo. Por esto es que en Paraguay la ley número 7018 de salud mental, en el artículo 19, habla de la duración de la internación y de las medidas para la desinstitucionalización progresiva. Esta ley contempla en el artículo 8 que el paciente sea acompañado antes, durante y luego del tratamiento por sus familiares o tutores legales. Pero esto no garantiza que el paciente tenga un hogar a donde volver y familiares que le acompañen en la etapa de recuperación-aceptación. En la realidad, quienes pasamos una internación psiquiátrica tenemos grabada en nuestra frente la palabra loco o loca. Este estigma persiste por más que hayan pasado años desde la última internación, y volver a estudiar para una persona que estuvo psiquiatrizada es un gran desafío, e insertarse o reinsertarse en el mundo laboral también es difícil. En el caso de Paraguay, anterior a la ley de salud mental, existía una ley, la ley número 2479 del 2004, que establece la obligatoriedad de la incorporación de personas con discapacidad en las instituciones públicas. Por un lado, una ventaja, pero por otro lado, cuando los demás funcionarios o funcionarias saben que alguien en grupo de discapacidad psicosocial, el estigma sale a flote y en muchos casos la persona con discapacidad psicosocial sufre discriminación. Podemos tener una ley bien elaborada, podemos tener personal de salud capacitado, humanos, pero si nos limitamos a los servicios de salud mental, estaremos abandonando a su suerte a personas en proceso de recuperación que por no contar con espacios comunitarios, familias, estudios, trabajo, donde integrarse, podrían retroceder en su proceso y volver a internarse. Por lo expuesto, creo que en el segundo párrafo dice, los programas de promoción y prevención deben ser de fácil accesibilidad y difundidos a toda la población para que tengan conocimiento de los mismos, ya que es la población y las comunidades las que recibirán a quienes transitan hacia la reinserción social. En esta promoción y prevención es fundamental el rol y la responsabilidad de los medios de comunicación. Por eso es necesario capacitar a los y las periodistas en la utilización de un lenguaje respetuoso y un trato digno en las noticias que conciernen a quienes somos usuarios, usuarias, ex usuarios y ex usuarias de servicios de salud mental. Cuando se dice a toda la población para que tengan conocimiento, hay que buscar los medios para sensibilizar y hacerle comprender a la población que cuando se habla de salud mental, no es solamente asunto de locos y locas, no se restringe a los usuarios y las usuarias. Hay temas como el maltrato familiar, el maltrato escolar, el acoso laboral, el estrés, se relacionan a la salud mental, pero se los ve como problemas internos de los contextos donde se desarrollan.
Por esto creo que es necesario darnos cuenta que no es una cuestión individual que nos atañe a todos y a todas. Disculpa, Olivia, que te, ¿Se escuchó? te pare un Sí. momentito. Parece que estamos teniendo algunas dificultades para escucharte bien. ¿Qué tal si pruebas a cerrar un poquito la cámara, a ver si mejoramos el audio y Ah, después la ya, vuelves a prender? Si te parece, lo probamos. ya. ¿Y quieren que empiece de vuelta? No, yo creo que, ¿Quieren que vamos, empiece de si vuelta? alguien me puede confirmar, yo creo que yo he entendido bien. Han sido los últimos segundos los que estaba más complicado. Si me podés repetir que si Olivia, quieren que lea de vuelta al comienzo. con que nos retomes el final de lo que habías dicho sería suficiente. Solo lo último nos escuchó. Ya, bueno. Bueno, por lo expuesto, creo que es fundamental en la ley paraguaya, el artículo 32, que en el segundo párrafo dice los programas de promoción y prevención deben ser de fácil accesibilidad y difundidos a toda la población para que tengan conocimiento de los mismos, ya que es la población y las comunidades las que recibirán a quienes transitan hacia la reinserción social. ¿Y ahora se escucha? Se ha estado escuchando hasta ahora, pero ahora paramos de escucharte, Olivia. De repente se escucha como muy lejos. No sé si ha habido algún cambio en el audio. Creo que es fundamental en la ley promoción y prevención. Hola, ¿no se escucha, Carmen? Ahora sí, Olivia, adelante. Ah, bueno. Por lo expuesto, creo que es fundamental en la ley paraguaya el artículo 32, que en el segundo párrafo dice, alguien me cerró para hacer el micrófono. Acá, bueno, voy a repetir. Por lo expuesto, creo que en la ley paraguaya el artículo 32, que en el segundo párrafo dice, los programas de promoción y prevención deben ser de fácil accesibilidad y difundidos a toda la población para que tenga conocimiento de los mismos, ya que es la población y las comunidades las que recibirán a quienes transitan hacia la reinserción social. En esta promoción y prevención es fundamental el rol de la responsabilidad de los medios de comunicación. Por esto es necesario capacitarlos y las periodistas en la utilización de un lenguaje respetuoso y un trato digno en las noticias que conciernen a quienes somos usuarios, usuarias y ex usuarias de servicios de salud mental. Cuando se dice a toda la población para que tengan conocimiento, hay que buscar los medios para sensibilizar y hacerle comprender a la población que cuando se habla de salud mental no es solamente asunto de locos y locas, no se restringe a los usuarios, las usuarias, los servicios de salud mental y el personal de salud. Hay temas como el maltrato familiar, el maltrato escolar, el acoso laboral y el estrés que se relacionan a la salud mental, pero se los ve como problemas internos de los contextos donde se desarrollan. Por esto creo que es necesario ver a la salud mental en las diferentes dimensiones y darnos cuenta que no es una cuestión individual, que nos atañe a todos y a todas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Olivia. Creo que aunque se nos complicó un poquito el audio, creo que hemos logrado al final poder seguir muy bien lo que nos compartías. Yo creo que la experiencia propia de Olivia es realmente impactante y desafortunadamente sigue siendo una experiencia por la que pasan aún muchas personas en la región de las Américas y en el resto del mundo.
Ella además nos comparte esas reflexiones, ¿verdad? Y el análisis sobre la importancia que tienen la capacitación, la sensibilización de la población y las reformas legislativas. Muchas gracias, Olivia, de corazón por compartir este espacio con nosotras y nosotros. Creo que hemos tenido alguna pregunta por aquí. Vamos a aprovechar para hacerte una de las preguntas que se compartían y sería ¿cuáles son los avances en relación a las secuelas del estigma en la salud mental de las personas? ¿Y cómo crees que podríamos abordar esta problemática de manera conjunta? No sé si queda clara la pregunta, Olivia. Sí, la secuela del estigma, dijiste, ¿verdad? Sí, Sí, bueno, bueno, yo creo que las principales secuelas, lo que decía al comienzo son la reinserción tanto al estudio, volver al colegio o a la universidad, reinserción también laboral. O sea, yo creo que esos son, bueno, son a nivel social, son como las principales secuelas del estigma. También pasa también a nivel familiar, que como las familias ya están como hacia la persona, hacia su familiar, o el otro extremo que es la sobreprotección. O sea, ninguna de las dos formas ayuda realmente a la persona a reinsertarse a la misma familia, ¿verdad? Y otra secuela también del estigma es también el autoestigma que la persona que pasó por, por- especialmente por la internación psiquiátrica, ya queda como con un miedo a poder hacer las cosas, si va a poder o no estudiar de vuelta, si va a poder trabajar, si va a poder formar una familia, tener hijos. O sea, también hay un autoestigma que queda también y cuesta mucho. O sea, yo pasé por un proceso de taller de autoestima, ir a la psicóloga, o sea, fue un proceso largo, el proceso posterior a la internación, un proceso largo para poder llegar hasta acá. Y, y- y- Olivia, te escuchamos bien hasta ahora, pero ahora dejamos de escuchar. Ya no se te son escucha, repetidas de Olivia. vuelta en las redes sociales. ¿Cómo? Estuvimos como unos segundos sin escucharte. No sé si puedes retomar la última idea, por favor. Sí, no que justamente eso que decía sobre los medios de comunicación, creo que es muy importante, ya que todas las noticias de los medios enviadas, por eso es importante, muy importante como los medios, como los periodistas tratan a, a- Olivia, disculpa, pero dejamos de escucharte. Nos quedó claro que nos estabas mencionando la importancia que tenían los medios de comunicación, ¿verdad? En estas cuestiones de estigma y demás. Si les parece, vamos a seguir avanzando y con gusto, si pudiéramos al final y mejora la conexión, aún podríamos tener algunas palabras finales. Gracias, Olivia, por tus aportes. Ahora vamos a continuar con la presentación de Leonor Cifuentes. Ella es abogada, licenciada por la Universidad de Chile, máster en Dirección y Gestión de Bienestar Social y Servicios Sociales, diplomada en Gestión de Instituciones de Salud. Formó parte, como experta designada por el Gobierno de Chile,
del Comité Ad hoc para la elaboración de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas durante los años 2003 a 2006 y lideró la elaboración del proyecto de la actual Ley 20422 sobre inclusión social de las personas con discapacidad y participó como asesora legislativa durante su discusión parlamentaria. Cumplió funciones de coordinadora ejecutiva de la Comisión Nacional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales del Ministerio de Salud, órgano de revisión creado por la Ley 20584. Actualmente, Leonor se desempeña como consultora en legislación en el Centro Colaborador de la OPS-OMS para el Desarrollo de Servicios, Capacitación e Investigación en Salud Mental de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y cuenta con amplia trayectoria como docente en materia de protección de derechos humanos de las personas con discapacidad y justicia constitucional. Así que sin más, quisiera darle la palabra a Leonor. Adelante. Muchas gracias, Carmen, por la presentación y muchas gracias por la oportunidad de compartir y debatir y escuchar testimonios tan importantes como el que acaba de hacer Olivia. Mi presentación la he titulado Legislación en Salud Mental con enfoque de derechos humanos. Y aquí quiero recordar lo que planteaba el anterior relator especial de derechos de las personas con discapacidad, Gerard Quinn, que es momento de priorizar las libertades y dar vida a los derechos. Tradicionalmente, y lo acaba de relatar en su testimonio Olivia, y también lo señaló el doctor Oliveira, la legislación de salud mental ha estado más enfocada en garantizar procesalmente, establecer algún tipo de garantía para aquellas restricciones a las libertades y derechos fundamentales que la propia ley autorizaba en pos de los tratamientos de salud mental. Por otro lado, su enfoque era meramente biomédico y también escuchábamos recién como problemas individuales, es decir, con un absoluto desconocimiento de los determinantes sociales de la salud. Con una denegación absoluta de la capacidad jurídica, prácticas coercitivas, discriminación, todo lo cual producen una afectación grave de la dignidad de las personas y generan este estigma que acabamos de escuchar, deficitaria en el enfoque de atención en la comunidad, pese a que llevamos 30 años desde la Declaración de Caracas, que es un consenso en el sentido de que, que el centro, el eje de la atención de salud mental está en la comunidad, en servicios de proximidad, en servicios prestados en la comunidad y una persistente falta de recursos para cubrir las brechas que son bastante significativas en la atención de salud mental y que se visualizaron dramáticamente estos años posteriores a la pandemia. La Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad concluye o inicia una nueva etapa en lo que es este camino y este tránsito a los derechos. Las enfermedades mentales, aunque incluso con un lenguaje muy estigmatizador, que era el que se usaba comúnmente en la época, motivó que el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos se haya preocupado desde el año 71, que comienzan las primeras declaraciones de protección,
que señalan en síntesis que las personas con enfermedades mentales tienen los mismos derechos humanos que el resto de las personas. Y ahí tenemos un tránsito hasta llegar el año 2006 a la aprobación por la Asamblea General de Naciones Unidas de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que constituye un hito en materia de derechos humanos. Un hito en el sentido que cambia el paradigma biomédico por un paradigma de derechos humanos, que es consecuencia del paradigma social y de comprensión de la discapacidad, no como un problema de la persona que presenta esta discapacidad, sino que como un problema que está en las barreras del entorno que imposibilitan o restringen la funcionalidad de las personas. Hoy día tenemos el desafío, y como lo decía el doctor Oliveira, estamos presenciando una ola de reformas de las leyes de salud mental, y la OMS, en conjunto con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, han establecido ciertas orientaciones que constituyen una guía para la legislación en salud mental, que una de las primeras recomendaciones que se establecen es que ojalá no existan leyes especiales de salud mental, sino que las prescripciones para la atención en salud mental estén en las leyes generales de salud. Eso, por ejemplo, es lo que ha hecho México, que ha modificado su ley de salud introduciendo un capítulo especial respecto a la atención en salud mental. Y hoy día el desafío de las legislaciones, que tenemos avances importantes, es adoptar definitivamente y consolidar este enfoque de los sistemas de salud mental basados en derechos, basados en la comunidad, erradicar la discriminación y la coerción, promoviendo la inclusión y la participación de los expertos por experiencia. También la legislación debe instaurar sistemas de rendición de cuentas y desarrollar un modelo de atención basado en la recuperación. Aquí tenemos un ejemplo concreto en la legislación de Argentina, que señala que ninguna condición de salud mental es inmodificable, como se ha tendido a creer, como era parte de la práctica médica anterior a este modelo de derecho. Y priorizar, dicen las orientaciones, la atención y los apoyos sobre el control acerca del desempeño o de las conductas de las personas afectadas. También este modelo requiere, y al igual como cualquier atención en salud, en que ya no hablamos de pacientes, sino que la persona es protagonista de su recuperación. Por lo tanto, eso requiere el empoderamiento y una participación activa en todo el proceso de salud. Aquí el cambio más importante, el cambio paradigmático, y a mí, que me tocó participar en el proceso de negociaciones, debo reconocer que como abogado me cambió absolutamente lo que yo había aprendido en mi formación y lo que hemos aprendido todos los abogados, en el sentido de que las personas con trastornos mentales están sujetas a un sistema de interdicción que configura lo que se llama una verdadera muerte civil, porque no pueden ejercer
ninguno de sus derechos por sí mismo. El artículo 12, y aquí hay que reconocer la participación activa de los movimientos de personas con discapacidad, personas que sufrieron abusos, personas que sufren el estigma por haber sido pacientes y usuarios del sistema de salud mental, fueron determinantes para propiciar este cambio. La Convención reconoce la plena capacidad jurídica de todas las personas con discapacidad en igualdad de condiciones en todas las circunstancias de la vida. Por lo tanto, aquí no hay excepciones. No hay excepciones cuando se trata del trabajo, no hay excepciones en materia de atención en salud y ni en ninguna esfera de la vida. La Convención establece la obligación para los estados de proveer apoyos para que las decisiones de las personas puedan hacerse efectivas. O sea, plena capacidad jurídica sin apoyo es letra muerta, puesto que las personas no están en condiciones de decidir. También hay que partir del supuesto que cada vez que nosotros tomamos una decisión importante, buscamos apoyo en gente experta, en gente que conoce más. Bueno, lo mismo se requiere cuando se trata, cuando estamos ante una atención de salud mental con personas con trastornos mentales. Por lo tanto, es una obligación y es una obligación del Estado proveer estos apoyos. Y también se exigen salvaguardias para garantizar el respeto de los derechos de la persona, de su voluntad y de sus preferencias. Aquí no cabe el interés superior de la persona. Alguien podría decir, mire, la decisión de esta persona no es adecuada, no es efectiva. Es válida, y tenemos que respetar, es digna de respeto. Aquí opera lo que se llama la garantía del riesgo. Todos tenemos derecho a equivocarnos, todos aprendemos de nuestros errores. También en el artículo 12 está el respeto de las capacidades en evolución de los niños. Tenemos que escuchar a los niños en sus decisiones en salud. Eso ya estaba, habían grandes avances desde la bioética en que había que escuchar a lo que se llamaba los menores adultos, los adolescentes, había que escucharlos en la toma de decisiones. Pero aquí está, digamos, consagrado y es jurídicamente vinculante esta necesidad de escuchar a los niños sin perjuicio que la decisión está centrada en los padres o en que tiene la tutela. Se requiere esta plena capacidad jurídica, también requiere revisar la legislación actual sobre responsabilidad penal y de inimputabilidad de las personas con trastornos mentales o con discapacidades psicosociales o con discapacidad intelectual. Las personas que cometen un delito y que tienen alguna discapacidad mental, dicho en términos generales, comprendiendo la discapacidad psicosocial e intelectual, hoy día no son punibles, pero están obligadas y son sometidas a cumplir tratamiento forzado o medidas de seguridad, medidas de encierro en unidades forenses en condiciones que también son vulneratorias de sus derechos y que muchas veces duran más de lo que duraría una condena. Este es un tema poco discutido, que requiere estudio, que es un desafío para los abogados, un desafío para el sistema forense y para el sistema judicial.
También la convención y por lo tanto la legislación de salud mental basada en los derechos humanos con respeto de los estándares de derechos humanos obliga a garantizar el consentimiento informado y a la eliminación de las prácticas coercitivas. Esta garantía, este estándar del consentimiento informado está muy ligado a el derecho a la plena capacidad jurídica, es decir, una persona que no tiene plena capacidad jurídica o aquellos regímenes, como sucede en Chile, que no hemos derogado el sistema de interdicción y el sistema de tutelas y curatelas consiguiente, se hace difícil la implantación del consentimiento informado. Por lo tanto, son dos disposiciones que están estrechamente vinculadas. También es necesario que las legislaciones contemplen y promuevan la planificación anticipada o lo que se llama las directrices anticipadas, es decir, cuál es la voluntad de las personas en caso de una crisis, en caso de que no estén en condiciones de tomar sus decisiones en salud. Eso además previene y facilita la atención en caso de crisis y también evita estas vulneraciones que se producen respecto de las disposiciones que posibilitan que otros tomen la decisión, ya sea el personal de salud o los familiares o personas cercanas. Prohibición de hospitalización y tratamientos involuntarios. Y aquí tenemos un caso paradigmático que es la legislación de México del año 2022, que acaba de prohibir la hospitalización involuntaria. La mayoría de nuestras legislaciones que han sido modificadas y adecuadas a los estándares de la Convención no han superado aún la hospitalización involuntaria y se han centrado a establecer algunas restricciones de la hospitalización como un recurso meramente terapéutico, un recurso de última ratio, de última instancia, y sin embargo ya hay un ejemplo concreto que es la legislación mexicana del año 2002. También la proscripción del aislamiento, las sujeciones físicas o químicas, porque están prohibidas por la Convención y por lo tanto hoy día son vulneratorias a los derechos humanos. La experimentación médica sin consentimiento en Chile todavía hay algunas excepciones en la materia. Tenemos la ley argentina que prohíbe proscribe la experimentación médica sin consentimiento. Y acá conocemos los abusos que se producen en esta materia. Leonor, disculpa que te corte, solo que vamos muy mal de tiempo, así que te pido que intentes, por favor, agilizar un poquito, a pesar de que es muy interesante, desde luego. Adelante. Bueno, el acceso a servicios de calidad, la calidad es parte sustantiva, es parte esencial del contenido, del núcleo del derecho a la salud. Por lo tanto, la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios de salud mental
tienen que estar considerados en la legislación, igualmente que estos servicios y estas prestaciones tienen que ser sensibles al género, a la diversidad cultural y a la edad. Los servicios prestados en la implementación de servicios de la comunidad también está garantizado en la convención y por lo tanto estamos viendo cómo las nuevas legislaciones en materia de salud mental están cumpliendo con este mandato y establecen además una desinstitucionalización gradual y progresiva. La participación de las personas con discapacidad está establecido como principio, como un derecho autónomo en la vigilancia y monitoreo de la convención y también tiene que estar en las legislaciones internas. Y estamos viendo en estas legislaciones recientes buenas experiencias y buenas prácticas dirigidos a establecer sistemas de vigilancia, de monitoreo y que incluso han impulsado el recurrir a los tribunales para hacer cumplir los derechos establecidos en la ley, especialmente en materia de desinstitucionalización. Yo ya lo adelantaba, la importancia del monitoreo, de la rendición de cuentas y de la vigilancia. Las normas de discapacidad normalmente por este histórico retraso que traen en materia de financiamiento, este déficit financiero, estas brechas de cobertura que se han visibilizado por OMS o OPS, hacen necesaria atender estos puntos de rendición, monitoreo y vigilancia. Y además, por otra parte, el acceso a la justicia de las personas con trastornos mentales, de tal manera que puedan efectivamente hacer cumplir los derechos que le están garantizados, tanto en los instrumentos internacionales de derechos humanos como en la legislación nacional. Hay casos muy interesantes en Argentina para hacer cumplir a la ley, que han entablado acciones judiciales ante los tribunales nacionales y han solicitado audiencia al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, y un ejemplo que también se está dando en México, donde se está pidiendo la desinstitucionalización de mujeres que permanecen internadas involuntariamente. Y con eso termino y disculpen si me he pasado en el tiempo. Muchísimas gracias, Leonor. Yo creo que con tu gran experiencia en Chile, pero también en países de América Latina y con esas iniciativas globales, como nos has comentado, nos has brindado un panorama general, ¿verdad?, sobre cómo es clave trabajar en legislación en salud mental y cómo podemos avanzar en ese sentido en los derechos fundamentales con esos elementos como tan puntuales y tan claves que nos arrojabas, ¿verdad? A pesar de que nunca tenemos tiempo para abordarlo de manera más extensa. Como vamos con el tiempo un poquito retrasados, vamos a cambiar un poquito la dinámica en cuanto a las preguntas, que las vamos a intentar dejar para el final, a ver si pudiéramos hacer alguna pregunta para cada uno e intentemos ceñirnos un poquito al tiempo. Así que muchas gracias. Now, please let me switch to English to introduce Dr. Joy Su. Ahora voy a cambiar al español para presentar a la doctora de Barbados, la doctora Su.
ya of Health. es parte del Ministerio de Salud y Bienestar en los aspectos de salud mental y ha estado trabajando en la actualización de las leyes de salud mental en Barbados. Doctor Joy, por favor, tiene usted la palabra. Buenos días a todos. Ahora voy a poner la presentación para compartir con ustedes lo que hemos estado haciendo en Barbados hasta este momento. Bien, ya hizo usted la presentación. Para repetir, yo trabajo en el Ministerio de Salud de Barbados. Para darles una idea del contexto de Barbados, somos un pequeño país del Caribe. Tenemos un hospital psiquiátrico eh, con capacidad para más de 500 camas y damos servicios especiales. Tenemos una unidad de atención para servicios agudos, dos clínicas externas por semana y también tenemos servicios de enlace o de consulta. Tenemos 9 policlínicas más 2 clínicas satélite que se ofrecen semanalmente y también tenemos de servicios profesionales de salud mental privados, así como servicios que proveen ciertas organizaciones no gubernamentales. Tenemos el Hospital General, como ya mencioné, el Queen Elizabeth o Reina Isabel, que tiene 12 camas para atención aguda, dos clínicas externas y también se ofrecen servicios de enlace. Y entonces allí se remiten personas. También, repito, tenemos las policlínicas y dos clínicas satélite. Y por lo menos se ofrecen servicios semanalmente. El hospital psiquiátrico tiene también servicios comunitarios y entonces es a través de las policlínicas en distintas partes de la isla donde se ofrecen estos servicios en la comunidad. Y repito, tenemos varios servicios privados y también algunas ONGs que ofrecen servicios de salud mental en la isla. Algunos de los retos que vemos, y esto lo hemos mencionado bastante recientemente, y es que el ministerio es el coordinador de los servicios de salud mental, pero no hay nadie que sea el encargado de coordinar los servicios de salud mental a nivel del ministerio. Y es el Departamento de Planeación del Ministerio el que hace ese trabajo. O sea, necesitamos tener una coordinación para ver lo que está ocurriendo en nuestro país en términos de salud mental. Uno de los problemas es que la demanda de servicios de salud mental ha aumentado desde la pandemia de COVID-19, pero las barreras para el acceso continúan siendo iguales. Aun cuando hay más demanda, todavía hay muchos problemas de acceso. También debo decir que hay algunos servicios que vienen desde arriba, o sea, de manera jerárquica, y están centralizados los servicios. Por ejemplo, están centralizados en el hospital psiquiátrico donde que es el que recibe la mayoría de los fondos para salud mental. Y entonces, sin embargo, esto está asociado con mucho estigma. Tenemos servicios gratuitos, pero no están a nivel comunitario. No hay integración plena con los servicios de atención primaria y estamos mirando cómo modificar esto. Y queremos que se conecte los servicios del hospital psiquiátrico y que lleguen a los servicios comunitarios. Y por eso se recomienda que haya una revisión de esto, porque repito, la mayoría de los fondos siguen yendo al hospital, pero en el hospital hay mucho estigma. La gente que va al hospital, entonces la gente lo llama a uno loco, y esto afecta las oportunidades que tengan las personas cuando salen del hospital psiquiátrico y quieren rehacer su vida. Y Olivia estaba mencionando esto. Las personas lo empiezan a ver a uno de una manera diferente cuando está hospitalizado en un hospital psiquiátrico.
Entonces, como ya dije, no estamos totalmente integrados en cuanto a los servicios de salud mental en la comunidad. Estamos funcionando a nivel de atención primaria, pero falta la rehabilitación y toda esta conexión a nivel comunitario. Nosotros firmamos el CRP en el mes de julio de 2007, pero no se cumplen las leyes porque están ya pasadas. Eh, entonces, repito, esto se firmó desde 2017, pero nuestra legislación está desactualizada. Entonces, una de las prioridades es repensar la ley, reformarla, modificarla. Y queremos que este sea un logro. Hablando de leyes, nuestra ley de salud mental se hizo en 1985 y ven ustedes que es ya desactualizada se basa en la atención hospitalaria. No se habla en ningún momento de la atención de salud a nivel comunitario y entonces es todo a nivel hospitalario. No cubre el aspecto de derechos humanos, no necesariamente hablamos del enfoque de derechos humanos, pero creo que en aquel entonces se hablaba de los detalles, pero no hay detalles de derechos humanos protegidos fuera de el contexto de una persona que está siendo protegida de ser abusada o maltratada en el hospital. Y hay sanciones para eso, pero además de eso, en cuanto a los derechos humanos de esa persona que tenga problemas de salud mental, tendría que tener en la comunidad general alguna mención, que no la hay, pero sí hay toda una sección de propiedad y asuntos del cliente que deben ser manejadas. Y se refiere a lo que se llamaba la recepción, que es algo que las personas están tratando de evitar porque está sustituyendo la toma de decisiones y queremos evitar ese tipo de cosas. Y luego se refiere a algo que es uno de los problemas para muchos de los que trabajan en servicios públicos, que es la situación médicamente recomendada y el tipo de admisión involuntaria, que es un tipo de admisión involuntaria, pero es un serio problema que ha ocasionado, porque dura 12 meses en realidad esto. Y para nosotros es demasiado tiempo para cualquier tipo de admisión involuntaria. Lo que ha sucedido en el pasado es que las personas que han sido admitidas en esta forma tiene que ser una pariente que tiene que firmar el formulario y el pariente debe también sacarlos cuando están bien, pero muchas veces las personas no vuelven a sacarlos y las personas no pueden salir hasta que no venga esta persona y permanecen más tiempo en el hospital que lo necesario y como dicen, hasta un mes, un año completo. Y cuando están en el hospital, la gente tiene miedo de tenerlos de vuelta en el hogar. Y voy a referir a eso un poco más adelante porque uno de los problemas es que aun cuando tenemos algo llamado la Junta de Revisión de Salud Mental, que es una junta de apelaciones, si quieren apelar a la admisión diciendo que fue admitida erróneamente, pero la Junta realmente nunca ha funcionado para hacer estos estudios. Y los pacientes no tienen nada, no tienen forma de resolver esto. ¿Cuál fue el proceso que pasamos para llegar a donde estamos actualmente? Comenzamos en marzo del 2023 dentro del contexto de la Comisión de Salud Mental, porque la Comisión de Salud Mental tiene dos subcomités. Una que se ocupaba totalmente con la legislación de salud mental y la actualización de esta. Y comenzamos comparando las leyes de otros países. Comenzamos viendo qué leyes había que estuvieran bien actualizadas en otros países y cómo eran para tener una idea que queríamos incluir en la nuestra. Y en agosto del 2023, la OPS contrató a un consultor sobre leyes y políticas de salud mental para ayudarnos en este proceso. En septiembre del 2023, el consultor fue a reunirse con otros grupos y después les explico un poquito más de eso, que fue muy importante para tener una idea no solamente
de lo que queríamos nosotros, sino de personas que van a ser afectadas de manera más personal, que tenían que también dar su opinión al respecto. Y tuvimos la opinión de varios de los interesados para tener una idea de cómo tendría que ser esta nueva ley, qué debería incluir, qué ingredientes deberíamos incluir en noviembre del 2023. O sea, desde noviembre del 2023 hasta febrero del 2024 comenzamos a formular el proyecto de ley con notas e instrucciones para la nueva ley de salud mental. Y cada 2 semanas a las 8 de la mañana nos reuníamos a discutir las diferentes secciones que queríamos en las secciones que queríamos sacar de lo que nos habían presentado para así poder formular un proyecto de ley con las notas y luego nos reunimos nuevamente en abril de 2024 para hacer una consulta con todos los interesados para presentar todas las notas. Teníamos a todos los interesados que fueron parte del proceso, más otras personas que no habían estado desde el comienzo porque quizá no estaban disponibles o lo que sea. Y tuvimos 2 días de reuniones con todos los interesados, dejando que todos comentaran sobre esto. Enviaron notas por correo electrónico y muchos comentarios, inclusive durante las reuniones. También se les permitió enviar notas después de la reunión para que llegáramos a un consenso y pudiéramos ver qué se podía utilizar si teníamos alguna cosa y qué cambios harían falta. De mayo al 2024 tuvimos discusión sobre todos estos comentarios e hicimos los cambios necesarios al proyecto. Ese fue el proyecto que se hizo y ahí podemos ver las enmiendas para que fueran aprobadas y luego se lo enviamos a los que estaban desarrollando. Y hablé de los interesados y me pareció que era importante hablar que dentro de este grupo nos aseguráramos de tener expertos que tuvieran experiencia, que incluía a los miembros de las familias y los cuidadores, así como, muy importante también, las personas que estuvieran viviendo con un problema de salud mental o una enfermedad de salud mental. Tuvimos toda una variedad de personas que entraban y daban su opinión y personas que en realidad sé de mi práctica que querían ser parte del proceso también. Y fue como una apertura para mí, como una abrir de ojos, digamos, porque hablamos de personas con derechos humanos y la persona debía saber cuáles eran sus derechos humanos. Nosotros también tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que estos supieran cuáles eran sus derechos. Y fue en ese momento que logramos una situación de ver qué era los cuidadores, las familias, los que estaban en servicio, pero todos debían saber qué era y cómo era la ley de derechos humanos. Nadie la había visto y nos pareció que era muy importante que estuvieran enterados porque iba a afectar a su vida en todas las formas y era importante que supieran qué contenía. Pienso que definitivamente esto fue algo que tendríamos que considerar y ya ha sido considerado inclusive para que las personas estuvieran conscientes, como dije, de cuáles eran sus derechos. Y luego tuvimos un grupo de ONGs y de organizaciones de la sociedad civil, grupos de defensa de los derechos humanos que trabajaron muy activamente, un grupo como el clero, grupos religiosos, y queríamos asegurarnos de incluir a todos estos grupos, miembros de asociaciones profesionales, enfermeras, médicos, psicólogos, trabajadores sociales, también los funcionarios ejecutivos de la OPS, del ministerio, miembros de la Comisión de Salud Mental que se reunieron y nosotros reunimos después de todos los interesados para asegurarnos de que todo esto estaba incorporándose. Incluimos a otros ministerios también, como educación, de bienestar social, judicial, porque era importante que diéramos todo el apoyo y las fuerzas del orden, el Poder Judicial, todos debían participar en la redacción de esta ley. El propósito de esta nueva ley era, no se llaman los principios orientadores, son las notas, como les decimos nosotros, pero yo los llamo principios orientadores solamente para el desarrollo de esta nueva ley. Queríamos agregar estos principios de justicia, equidad, igualdad y justicia. Creo que
Estas cosas realmente ayudaron a orientar la preparación de la ley. Queríamos empoderar a los usuarios del servicio, como mencioné antes, que reconocieran sus derechos y asegurarnos de que estuvieran informados de sus derechos. Queríamos promover un tratamiento con la menor cantidad de restricciones posibles. Yo trabajo en un entorno comunitario y queríamos promover un tratamiento que los colocara lo más cerca de su situación, sea en casa, que en algunos casos se hace, y la visita al hogar es parte del servicio. Se les trata en las clínicas que estén más cerca a su comunidad. Queremos hacer esas cosas antes de pensar en admitir a esta persona a un hospital psiquiátrico. Y aún así, cuando están en el hospital psiquiátrico, hay ciertas sutilezas. No queremos que esta persona tenga limitaciones cuando no es necesario. Vimos todo esto vimos también cómo hacer la supervisión y cuáles eran las salvaguardas que hacían falta, considerando los derechos, porque si no hay supervisión y no hay nada que haga cumplir esos derechos, que es la situación que teníamos antes, lo que queríamos era asegurarnos de que pudiéramos hacer cumplir, que hubiera sanciones por algunas cosas que no se hicieran, porque queríamos que las personas estuvieran logrando lo que deseaban. Y cuando tenían que pensar, por ejemplo, en solicitar un empleo, que no se pudiera negarles la posibilidad del empleo porque tuvieran algún problema de salud mental. Realmente no hay mucho que pueda hacer la persona en este campo. Algunos han podido luchar contra ello porque hay leyes laborales y esto, pero el problema es que a veces son las personas que tienen los medios los que más pueden hacerlo y por esto damos alternativas para que la persona pueda apelar a la junta o al tribunal si sienten que han sido violados sus derechos. Queremos darles un marco de regulación para que tengan calidad y seguridad en los servicios de salud mental, que los servicios cumplan todos con esto, así como los profesionales también, para que se les dé la atención que sea de la mejor calidad posible, asegurándonos de que tengan acceso eficiente a la atención adecuada y promover mayor integración de los servicios de salud mental y servicios físicos, porque aun cuando en la práctica comunitaria no estamos integrándolo con la práctica física tanto, aunque claro, hay comunicación, pero realmente no hay una verdadera integración, queremos que sí ocurra esta integración que nos parece importante. Una de las cosas de las que hablamos, que van a ver aquí, es los derechos, o sea, la atención física y mental. Y una cosa que nos llamó la atención y ni siquiera nos habíamos dado cuenta es que tenemos dos servicios separados. El hospital psiquiátrico tiene su propio servicio y el hospital de Queen Elizabeth el Grande tiene su propio servicio. Y en general, nuestros clientes que tengan acceso a estos servicios lo hacen solamente si van por su propia cuenta o han sido transferidos a nuestro servicio, pero deben tener acceso a este entorno, inclusive desde su casa, con transporte para que reciban atención de salud mental, cosa que no ha ocurrido aún. Tenemos que entrenar al personal actual para que ese servicio opere en todo el país, sea para un problema de salud mental o físico. Dr. Sue, solamente tenemos que terminar. Perdone que la interrumpa. Perdona, creo que solo me queda una diapositiva, así que no hay problema. Queremos reconocer el derecho de esta persona que reciba el derecho a dar su propio consentimiento y decir qué tipo de tratamiento quieren. Y si no quieren tratamiento, también es su derecho. Y tienen el derecho a decidir con quién y dónde se quieren comunicar. Y como digo, estamos tratando de alejar de la toma de decisión sustituida a la apoyada, dándoles opciones a los clientes para que se introduzca el concepto de directrices avanzadas para que la persona pueda expresar sus deseos de tratamiento de salud mental, indicando que si no tienen la capacidad de tomar la decisión, que al menos puedan señalar de antemano la posibilidad de nominar a una persona que ellos sientan los va a representar y representará sus opiniones, sus deseos en lo que se refiere a su atención y que van a interactuar con el servicio médico para que puedan recibir el tratamiento que ellos tengan derecho a recibir. Ellos pueden nombrar, como digo, al representante y esa persona puede tomar decisiones
porque si no es una persona en que el cliente confía o con quien se lleva bien, ahora antes podía ser cualquiera, mientras que ellos, las personas con problemas de salud mental, tienen derecho a escoger a quién les puede representar para que tomen las decisiones a nombre de ellos. También hay un poder y la persona puede dar un poder para que estén a cargo de otras decisiones que no sean de salud, como propiedad o legal. Escogen a una persona a quien le dan el poder para que tome las decisiones en caso de que pierdan la capacidad. Y en ese caso, es una condición donde quizá la persona no pueda adquirir su capacidad nuevamente. Y digo simplemente que de nada sirve tener estos derechos si no se pueden hacer cumplir. Así que la Comisión de Salud Mental y ahora es un órgano de regulación que será el que se asegurará de que las normas de acreditación de las instalaciones y que los practicantes tengan los certificados y las cualidades necesarias. Y el Tribunal de Salud Mental es un organismo en donde se pueden presentar las apelaciones a nivel legal para que si una persona siente que ha sido admitida erróneamente pueda apelar. Y si la persona ha sido admitida y tienen un representante nominado, pero la persona no piensa que está actuando en el bien de la persona con el problema, o sea, toda una serie de procedimientos ya incorporados en el proceso para que la persona pueda reclamar. Y la situación médicamente recomendada fue reemplazada por un requisito de admisión facilitado por 2 evaluaciones independientes. Y esto dura solamente 30 días máximo, no puede ser el año completo. Y se puede pedir una extensión en caso de que sea necesario otros 3 meses. Pero en el primer caso es solamente para 30 días. Y en cualquier momento los profesionales médicos pueden decidir que la persona ya no necesita estar hospitalizado y puede ser dado de alta porque su situación ha cambiado y se siente que tiene ya la capacidad mental. Bueno, como se me acabó el tiempo, voy a parar aquí. Y muchísimas gracias por darme este tiempo para presentarles este tema tan importante. Muchísimas gracias, doctora Su. Pienso que usted ha podido compartir con nosotros un esfuerzo muy difícil que tuvieron ustedes ahí en Barbados y todo lo que ustedes están haciendo con los servicios de salud mental, al mismo tiempo con la situación de la comisión, el tribunal, y cómo ellos están todos trabajando para avanzar, tratando de alinearse con las normas de salud, de derechos humanos. Muchísimas gracias. Y ahora nos vamos a mover, ¿verdad? Del Caribe, desde Barbados, nos movemos hacia México con el doctor Gerardo Peña Ordieres, quien actualmente se desempeña como director de gestión de servicios en la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Él es médico cirujano por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó la especialidad de psiquiatría en el Instituto Nacional de Psiquiatría y también la de psiquiatría infantil y de la adolescencia con sede en el Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan Navarro. Ambas especialidades cuentan con el aval académico por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Así que, por favor, doctor Gerardo, tiene la palabra. Muchas gracias. Ya vi que fuimos nombrados en alguna presentación. Digo, no es por ponernos nerviosos, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de que esto fluya y también tratar de no pasarme en tiempo, a ver si logro romper esta situación para que no, no tengamos esto y respetar la parte del tiempo. A mí me toca presentar esta situación de las perspectivas de las reformas, adiciones y derogaciones del capítulo de salud mental y adicciones en México. El contenido va a ser una pequeña introducción, qué modificaciones se hicieron y qué conclusiones o a qué conclusiones hemos llegado. Entonces, para poder comprender esto y desde dónde viene, tenemos que ver desde qué pasó con la atención en salud mental. Yo sé que no es clase de historia, entonces me voy a ir un poco rápido, pero sí es importante que nosotros comprendamos que el primer hospital de atención en salud mental en México fue el Hospital de San Hipólito en 1567 y en 1687 el Hospital del Divino Salvador, en el cual se internaban únicamente mujeres.
Posteriormente, durante el tiempo del Porfiriato, se generó y se creó el manicomio de la Castañeda. Esto es importante porque durante estos periodos seguía la parte de la exclusión de los pacientes con patología de salud mental. Se encerraban, no se sabía más de ellos y todo terminaba de esta manera. Posteriormente, en 1964, empezó el Plan Operación Castañeda. ¿En qué consistió este plan? Este plan consistió precisamente en hacer que las personas que estaban ingresadas dentro del manicomio de la Castañeda se pudieran ampliar y se pudieran atender en otros sitios, así empezando a diseminar o empezando a aumentar la cantidad de sitios que atendían la parte de salud mental. No obstante, todavía estábamos muy en pañales aquí en este país, como se dice, que quiere decir nos faltaba mucho sobre esto. Y a partir del 2022, el 16 de mayo, se hizo esta reforma que ya fue mencionada. Y justo esta reforma sigue esta pirámide, o ha estado tratando de seguir esta pirámide, en el cual la base de la pirámide es el comunitario, el autocuidado. Posteriormente está el cuidado comunitario informal, servicios de salud mental primaria en la comunidad, servicios de salud mental comunitaria, servicios psiquiátricos en hospital general y al final servicios hospitalarios o servicios psiquiátricos hospitalarios. ¿Y por qué lo empezamos a ver de esta manera? Porque es importante esto. La idea es, tenemos que favorecer la función rectora e integración operativa de la función de la salud mental y las adicciones. Tenemos que garantizar la atención de la salud mental, de salud integral y continua en los distintos tipos de enfermedades y comorbilidades. Tenemos que alinear la Ley General de Salud a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, salud mental y discapacidad. Justo algo que se ha estado hablando mucho es tenemos que transitar hacia el modelo de atención comunitaria con emoción principal ¿cómo se llama? Con enfoque principal en atención primaria de la salud y redes de servicio integradas. Tenemos que privilegiar la capacidad jurídica de personas y eliminar el estigma histórico. Y si nos damos cuenta, estoy hablando justo de lo mismo que se ha estado hablando en las diferentes presentaciones, solo que aquí estamos viendo esto ya como una realidad un poco más actual. Aprovechar los escasos recursos que se tienen en salud mental y adicciones y sustentar la actualización de la norma 025, que es la norma mexicana que se encarga de la atención psiquiátrica en hospitales, y junto al enfoque comunitario que se tiene, meterlo al Sistema Nacional de Salud. Esto no ha sido fácil y tuvimos que hacer algunas modificaciones. Y esto se dio en una ley, en una atención que no se había modificado en un poco más de 40 años. Entonces, es algo que a nosotros nos da mucho gusto poderles compartir. Lo primero que tuvimos que hacer es justamente reforzar la parte del consentimiento informado. Ya se mencionaba que por parte de México, el ingreso involuntario es algo que se logró eliminar. Y justo es esto, el consentimiento informado es la manifestación tácita o escrita del derecho a la capacidad jurídica. Precisamente es esto. Todos los ciudadanos, todas las personas tenemos derechos humanos. Los prestadores de servicios de salud en general, no solo de salud mental, están obligados a comunicar los objetivos, posibles beneficios y riesgos esperados y las alternativas del tratamiento. Todo esto sobre el abordaje que se tiene que dar. Y lo importante es, en las situaciones en las que la persona no pueda dar su consentimiento, no existe un documento de voluntad anticipada y su vida estaría expuesta a un riesgo inminente o su integridad física a un daño irreversible, el prestador de salud procederá inmediato para preservar la vida y salud, dejando constancia en el expediente clínico e informando al Comité de Ética y autoridad judicial competente. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que haber un riesgo demostrable que hay para la salud. Ahora, con la finalidad de fortalecer esto un poco más, entonces también se reformó el artículo 72. ¿Qué quiere decir esto? La salud mental y la prevención de las adicciones tendrán un carácter prioritario dentro de las políticas de salud y deberá de brindarse conforme a lo establecido en la Constitución y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Estamos basándonos mucho en la actuación justo con la parte internacional y basado en la persona, como se ha mencionado. Entonces, el Estado garantizará el acceso universal, igualitario y equitativo. ¿Esto qué quiere decir? Todo tiene que estar basado en un enfoque de derechos humanos. Para esto, entonces,
tenemos que entender que el propósito último de los servicios de la salud mental es la recuperación y el bienestar. ¿Y qué quiere decir esto? A nosotros estamos atendiendo esta parte de bienestar como el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para convivencia, trabajo y recreación. Nuevamente, estamos haciendo un enfoque basado en la persona, no basado en números, no basado en textos. La recuperación varía de persona a persona y esto también tiene que ver mucho con preferencias individuales para poder tener una vida autónoma. La atención a la salud mental nuevamente tiene un enfoque comunitario, está basado en recuperación y está estricto respeto a los derechos humanos. Esto quiere decir que tiene que haber un apego a los principios de interculturalidad, interdisciplinariedad, integralidad, intersectorialidad, perspectiva de género y participación social. Esto es lo que nos ha estado ayudando mucho a llevar esto, pues, adelante. Ahora, también tenemos que ver esto. El hecho de que previamente no se haya modificado la Ley General de Salud en materia de salud mental y adicciones nos dejaba un poco rezagados en comparación a otras partes, pero la modificación y el artículo 72 ter menciona que la atención en salud mental y las adicciones del comportamiento comprende todas las acciones a las que se refiere el artículo 33 de la Ley General de Salud. Y a uno le parecería, pues es que tiene que ser. ¿Cuáles son? Preventivas, curativas, de rehabilitación y paliativas. Curiosamente tuvimos que agregar esto porque era algo que pues no se consideraba. Dentro del artículo 73 se adicionó y se reformó algo. ¿Qué quiere decir? Deberán privilegiarse la atención comunitaria. De esto, la implementación estratégica de servicios de atención en salud mental y adicciones tiene que ser en los servicios de la Red Integrada de Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud. ¿Qué quiere decir esto? Que podamos abatir la brecha de atención. Y esto también se tomó en consideración mencionando que en México más o menos solo tenemos 5,000 psiquiatras en todo el país, toda la República. Entonces empezamos a tener que transferir competencias a otros profesionales que nos ayudaran a atender esto. Y todavía si nos vamos a psiquiatría infantil y de la adolescencia, aproximadamente en toda la República somos 300 profesionales de esta materia. Entonces, tenemos que empezar a desarrollar también equipos de respuesta inmediata para situaciones en crisis. Esto tiene que tiene que ser personal capacitado en técnicas para atenuar el escalamiento de crisis. Lo que hicimos nosotros aquí en México, precisamente para tratar de atender esto, fue involucrar a otros profesionales de salud que no necesariamente estaban capacitados inicialmente en atención en salud mental y adicciones. Ahora, también para que nosotros pudiéramos tener como un fundamento más incluyente, también estamos fomentando mucho la participación de observadores externos en derechos humanos. ¿Y esto para qué? Para nosotros poder tener una implementación de un mecanismo de supervisión y el desarrollo de tanto las leyes, las normas, y esto con la finalidad de que se promueva, se proteja y se garanticen los derechos humanos. Ahora, las instituciones de salud fomentarán y apoyarán, entre otros, el desarrollo de acciones y programas para detectar, atender y prevenir el suicidio. Estamos involucrando a todo el sistema de salud. Para esto, las instituciones del Sistema Nacional de Salud deberán brindar acceso a los servicios de atención según los siguientes principios. Que sea cerca de su domicilio para que no tenga pues que estar viajando mucho para la atención. Respeto a la dignidad. Medidas para la toma de conciencia, erradicación de estigma y de estereotipos. Reducción de daño. Atención prioritaria siempre que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad. Atención primaria a la salud como el eje principal. Y bien interesante porque siempre hablamos de salud mental como un poco fuera de salud. Aquí estamos hablando que toda la salud tiene que ser el eje principal del Sistema Nacional de Salud. Acceso y atención integral continua e interdisciplinaria y participación de los familiares y de las organizaciones. Para combatir los estereotipos u otras ideas o imágenes que con frecuencia están equivocadas, inclusive pues se sigue viendo esto a nivel mundial, se deberá llevar a cabo lo siguiente: programa de capacitación para profesionales, esto con la finalidad también de reducir el estigma que se había encontrado dentro del Sistema Nacional de Salud en México. Difusión de campañas de comunicación social, programas educativos en salud mental con enfoque de género y con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, y programas en los medios de comunicación masiva en lenguaje claro y entendible para toda la población.
Para esto también se modificó y se reformó el artículo 74 y esta modificación del artículo 74 se realizó teniendo en consideración esta pirámide en la cual, nuevamente, todo tiene que ver inicialmente con el autocuidado y posteriormente vamos subiendo al cuidado comunitario informal, servicios de salud mental de atención primaria en salud, servicios de salud mental comunitaria, servicios psiquiátricos en hospital general y servicios especializados. ¿Esto por qué? La idea es que se tiene que apoyar y garantizar el acceso a la continuidad de atención. Y entonces, se tiene que buscar servicios de psiquiatría en establecimientos ambulatorios de atención primaria. Pero no solo eso, no podemos seguir relegando la atención de la salud mental en los hospitales psiquiátricos. Entonces, lo que estamos haciendo es fomentar la atención de salud mental en hospitales generales, regionales de alta especialidad e institutos nacionales de salud. Y aquí viene esta parte importante que hemos estado pues fomentando mucho, eliminar el modelo asilar. ¿Qué quiere decir esto? A partir de la publicación de esta reforma de ley, no se van a generar nuevos hospitales monoespecializados en psiquiatría y los que existen poco a poco se tienen que ir convirtiendo en centros ambulatorios u hospitales generales. Pero recordamos los artículos previos en los cuales se menciona paulatinamente que tiene que haber atención de salud mental en todo el sistema de salud. ¿Qué quiere decir esto? No es algo que vaya a pasar de la noche a la mañana, estamos seguros de esto, pero es algo que poco a poco tiene que ir pasando, siguiendo los estándares internacionales. También en el artículo 72 ter, la Secretaría de Salud, de acuerdo con el enfoque de derechos humanos, deberá hacer explícitas las intervenciones prioritarias de salud mental y adicciones, y esto para garantizar el acceso a las acciones de prevención y atención en la materia. Esto se junta también con esta parte. La población usuaria de los servicios de salud mental tendrán los siguientes derechos: la mejor atención posible, contar con mecanismos de apoyo para la toma de decisiones y a directrices de voluntad anticipada, consentimiento informado, no pueden ser sometidos a medidas de aislamiento o contención coercitiva, a cualquier práctica que constituya tratos crueles, inhumanos o degradantes y, en su caso, ser sujeto a medios para atenuar el escalamiento a crisis. Tienen derecho a un diagnóstico integral, interdisciplinario, tratamiento basado en un plan prescrito individualmente con historial clínico, a no ser sometido a tratamientos irreversibles o que modifiquen la integridad de la persona, a la confidencialidad, a ser tratado y atendido en la comunidad lo más cercano a su domicilio posible, a tener acceso y disponibilidad a servicios de salud mental y adicciones y a los derechos establecidos en la legislación nacional. El internamiento hospitalario se considera el último recurso terapéutico y tiene que ser voluntario, tiene que mostrar mayores beneficios terapéuticos al tratamiento ambulatorio, tiene que ser por el tiempo estrictamente necesario y tiene que ser, además de los hospitales con los que contamos, también tiene que ser en hospitales generales o pediátricos en caso de niños y niñas menores de edad. Y por ningún motivo el internamiento puede ser indicado o prolongado si tiene el fin de resolver problemas familiares, laborales, de vivienda o sociales. Esto principalmente tiene que ver con cómo se había manejado previamente y esto beneficia a las niñas, niños o adolescentes, se privilegian las alternativas comunitarias, se llevan a cabo estas atenciones en hospitales generales o pediátricos y en caso de no estar de acuerdo con el tratamiento, se tiene que trabajar conjunto a la persona que está dando la atención para tratamientos adicionales. La persona con trastornos mentales y por sustancias psicoactivas ostentan el derecho a consentir o denegar el permiso de cualquier tratamiento o internamiento. Y esto es porque tienen su capacidad de discernir. Tienen que aceptar nuevamente de forma voluntaria el tratamiento o el internamiento. Ahora, en previsión de requerir servicios futuros de atención médica, se está trabajando en la realización de voluntad anticipada. Y esto es que la persona, dentro de la capacidad que tenga en ese momento, pueda determinar el tipo de acciones para el tratamiento que va a llevar en el caso en el cual se encuentre una agudización del cuadro. Inclusive dentro de esta voluntad anticipada puede existir la negativa a recibir un tratamiento. La Secretaría de Salud establecerá las normas oficiales mexicanas para los establecimientos que prestan atención a la población usuaria de los servicios de salud mental y con consumo de sustancias psicoactivas en la red de servicios nacionales de salud. Y esto también considera la parte de atención pública, social y privada. Los establecimientos del Sistema Nacional de Salud elaborarán programas para la atención de los familiares y círculo social cercano, precisamente algo de lo que también se ha estado hablando. Y esto para tener información sobre canalizaciones a servicios, psicoterapia breve y promoción de apoyos grupales, entre otros.
Me fui un poco rápido, pero ¿qué podemos concluir de todo esto? Es un avance positivo, tenemos un rumbo al cual estamos apegándonos, la CONASAMA lo tiene muy bien planteado, inclusive la Secretaría de Salud. Todavía quedan algunas modificaciones que se pueden hacer a la ley, pero en esta tenemos que participar todos los prestadores de servicio. Falta modificar todavía las normas oficiales mexicanas de aquí, de nuestra república, pero siempre se tenemos que considerar a la persona como el eje de tratamiento. ¿Qué retos estamos viendo actualmente? Estamos teniendo retos para el seguimiento de la implementación. ¿Y esto por qué? Porque todavía queda mucho personal en general dentro de la República que tiene este estigma sobre la salud mental, que es lo que estamos combatiendo. Tenemos dificultades actualmente con algunos actores administrativos y operativos clave porque tiene que ver también con intereses que están fuera de la salud de la persona, en los cuales se están tratando de combatir. Y también es esto, estas estrategias para reducción del estigma, tanto intersectoriales, tenemos que considerar también la involucración, el involucramiento de las organizaciones de la sociedad civil, líderes comunitarios, tanto implícitos y explícitos. No obstante, muchas veces estas organizaciones tienden a solo ver el enfoque desde su punto de vista. Entonces, sí ha habido algunas ocasiones en las cuales hemos tenido ligeras complicaciones y tiene que ver con esto, con que pocas veces se les había escuchado aquí a la realización de este tipo de avance y en esta situación, pues quieren expresar lo más posible. Muchas gracias, ese es mi correo para cualquier duda o pregunta. Traté de irme un poco rápido para no comerme el tiempo. Estamos haciendo muchas cosas. Sé que es un plan que estamos tratando de avanzar y que nos ha tomado mucho tiempo, pero les agradezco mucho la invitación y también la atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Gerardo Peña. Yo creo que nos ha brindado un resumen sobre esos grandes avances de México, tanto a nivel legislativo como a nivel operativo, aunque aún sigue siendo muy reciente, ¿verdad? Toda esta reforma. Y creo que nos aporta también algunos grandes desafíos que están enfrentando y herramientas que son como muy útiles tanto para los servicios de salud como para cuestiones de la vida cotidiana, ¿no? De las personas con problemas de salud mental. Creo que la experiencia de México es un gran aporte para el resto de países, así que muchísimas gracias por compartir. Y bueno, ya para ir finalizando, desafortunadamente nos hemos quedado sin tiempo para abordar algunas preguntas que nos habría encantado tener ese intercambio, pero bueno, todo es tan interesante y tan rico, ¿verdad? En los aportes que han hecho cada uno de ustedes que bueno, nos vamos a ir cerrando aquí, pero antes de eso, I would switch again to English and finally, would like to Cambio al introduce inglés nuevamente para presentarles una vez más a mi colega Olger González, asesor de derechos humanos de la OPS, quien nos dará los comentarios finales. Olger, tiene usted la palabra. Gracias, estimada Carmen. Es un principio del derecho internacional que los estados están obligados a adaptar su derecho interno a las disposiciones de los tratados internacionales en que son parte y particularmente en los tratados de derechos humanos. Adaptar significa en determinados contextos adoptar nuevas leyes, derogar, modificar, reformar y siempre en función de la mejor protección de los seres humanos. Hace poquito murió el doctor Itzhak Lebab, que fue su momento en los años 90, jefe de la Unidad de Salud Mental de la Organización Panamericana de la Salud, que fue uno de los grandes pioneros de introducir el tema de los derechos humanos y salud en la organización y más allá de la organización. Cuenta la historia que él fue uno de los pioneros de la Declaración de Caracas. Esa declaración de 1990 que reúne a practicantes de la salud pública, particularmente salud mental, legisladores y abogados de derechos humanos en 1990 y desarrollan una serie de principios que, conocidos como la Declaración de Caracas, que ya decía en ese entonces que las legislaciones deben ajustarse de manera que aseguren el respeto de los derechos humanos y promuevan la organización de servicios comunitarios de salud mental que garantice su cumplimiento. O sea, que vemos
aquí cómo desde entonces y desde muy atrás se vienen avanzando hacia una lógica que por supuesto es reflejada en las resoluciones de no solo de la organización y de la OMS, sino también del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Él y su equipo, y esto es un pequeñísimo homenaje a él, también aprovecho para hacerlo, comienzan la transformación de esta transformación legislativa y salir de los aislamientos en el que estaban los hospitales psiquiátricos, reformando leyes y políticas con base en los tratados de derechos humanos. El compromiso histórico de la OPS se refleja, por supuesto, en diferentes formas. La misma resolución de 2010 de derechos humanos exhorta a los estados a que apoyen la cooperación de la organización en la formulación, revisión y reformulación de legislación sobre salud. El derecho a la salud mental incluye la salud mental y los derechos humanos relacionados, como la integridad personal, que incluye la integridad mental y emocional. Olivia de Paraguay nos hablaba de la ley 7018 que plantea una desinstitucionalización progresiva. Nos decía el estigma grabado en la frente de loco o loca y la dificultad de reinsertarse en el mundo laboral, a pesar de que hay normas que así lo disponen. Nos decía Olivia, si no hay espacios comunitarios, dejamos a su suerte la recuperación y el peligro de retroceder al internamiento. El rol planteaba la importancia de los medios de comunicación y el lenguaje respetuoso, así como otros espacios como la familia o las escuelas. Leonor de Chile nos hacía una referencia a las primeras declaraciones de protección en los años 70 para recordar algo esencial y que hoy podría resultar obvio, y es que las personas con problemas de salud mental tienen los mismos derechos humanos. Este cambio de paradigma que se refleja en la Convención sobre Discapacidad hacia el modelo social también nos recuerda el desafío de las legislaciones de la región en consolidar este enfoque, la revisión de los códigos penales en los temas de punibilidad y de medidas de seguridad, las normas sobre capacidad jurídica, particularmente cómo pueden haber todavía choques entre los sistemas de interdicción, tutelas y curatelas con la implementación de los estándares sobre consentimiento. Así como las normas sobre voluntades anticipadas. Joy from Barbados, she was telling us about this. Nos habló de este proceso tan importante de exceder, de pasar la ley de salud mental que no consideraba el aspecto de derechos humanos y reconocía que no va más allá de los derechos o que va más allá de los derechos del cliente en el marco de la hospitalización. Así que no había verdadera mención de la comunidad. Pero en este proceso de la creación de una nueva ley que sí incluye el aspecto de los derechos, surgió algo muy importante que ella mencionó, que es la importancia de un proceso abierto de consulta con los interesados pertinentes en el proceso del trabajo y el desarrollo de esta nueva ley, Gerardo. De la alineación del nuevo modelo con derechos humanos, con salud mental y discapacidad, y cómo esta interesante, que es una norma muy interesante sobre la manifestación tácita o escrita del consentimiento, cómo la salud mental la basa en la Constitución y los tratados de derechos humanos, que por cierto fueron incorporados en México a partir de la reforma constitucional. El enfoque basado en la persona, no en números, nos dice hacia la vida autónoma. Controles externos, ven qué importante el tema de los mecanismos de control, controles externos, además de los propios servicios de salud, la necesidad de capacitación, de comunicación, enumera derechos de la población usuaria y centra a la persona como eje del tratamiento y nos llama a algo que es fundamental. La norma puede ser muy buena, pero luego hay que implementarla. Y esto es un gran reto para nuestros países. En esa deuda histórica, yo solo quisiera recordar el enfoque de la Organización Panamericana de la Salud, que nos enfocamos en lo comunitario, en la recuperación, en centrarnos en la persona y en la desinstitucionalización. Por eso es que las herramientas y estrategias de trabajo plantean una serie de normas que ya han sido referidas el día de hoy y que nos obliga a trabajar de manera coordinada intersectorial, eliminar prácticas coercitivas,
particularmente todas las que ya hemos visto que en la historia son violatorias de derechos humanos, y crear alternativas para el tratamiento de salud mental en la comunidad. Concretamente, en el tema del webinario de hoy, la respuesta de OPS plantea la necesidad de apoyar a los países en trabajar de manera coordinada con la sociedad civil, con los gremios profesionales, las asociaciones y otros actores claves para impulsar iniciativas regulatorias y normativas que fomenten las prácticas positivas en materia de derechos humanos y salud mental. Trabajar en salud mental con enfoque de derechos humanos implica también cuidar las perspectivas de género, de diversidad cultural, adaptar y hacer adaptaciones culturalmente sensibles. Y yo quisiera terminar sugiriendo que evitemos los tribunales, que los tribunales también deben trabajar con estas perspectivas y estas obligaciones estatales, pero enfoquémonos en la prevención y en la protección hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Holger, por recoger esos elementos clave. Muchísimas gracias a todas y todos por la participación. Y bueno, como les hemos puesto en el chat, pueden acceder a la grabación, a las presentaciones, etcétera, en la página del evento. Y bueno, como siempre estaremos compartiendo más información. De nuevo, muchísimas gracias a todos los panelistas y las panelistas y a la participación de ustedes. Un saludo a cada uno. Muchas gracias, Carmen. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego, que se ven.